Acuérdenla eso. Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Hace tanto rato que no nos juntamos, así que nos quedamos solas. ¿Cómo está Elisa Esperina? Hola, Rocío, muy bien. Hola a todos quienes nos acompañan. Te cuento, no está lloviendo. No, acá en Santiago hay sol todavía. Bueno, es bueno porque llegó mi marido de Osorno y me decía que no había hecho tanto calor, pero no había caído mucha agua. Eso que estaba todo bastante seco, así que por lo menos Sí, se agradece. se agradece para el pastito ahí, para la comida de las vaquitas. Oye, la semana pasada no politiqueamos nada nosotras, ¿ah? No, pues no nos tocó y pasaron tantas cosas, oye. Pasaron tantas cosas, Nosotros no sí. nos podemos ir de vacaciones como otros. Oye, sí, pues de hecho hoy día parte de las vacaciones del señor presidente. El presidente y la ministra Toá, yo digo, ¿cómo ¿Se van puede? los dos? Sí, No te así decía, por lo creo. menos, ¿en serio? ¿Pero cómo se pueden ir de vacaciones? ¿En No serio? sé. Pero bueno, Oye, yo sé que tenemos que hablar de la academia, pero yo igual quería hablar un poquito de seguridad también porque es un tema de percepciones. He conversado, puta, para nuestros auditores que saben que estoy en Santiago, llevo un mes por estos lados y cómo ha sido la experiencia, las conversaciones que he tenido. Ha sido bien complejo considerando que el día de ayer, cerquita de donde estoy ubicada, entraron muchos ahí a al Plaza de Gaña con un montón de disparos. No sé si han visto los videos y fue como bien impactante. Entonces, igual quería conversar de eso. Tenemos los números de la CADEM, de Plaza Pública se llama la otra, sí, de la Activa Pulso activa. Ciudadano. No, pues Pulso Ciudadano, ¿viste? Me perdí. Esa es la otra que vamos a revisar también. Estábamos viendo algunas inferencias con Alicia mientras empezábamos el programa. Creo que tenemos harto de conversar. También de los indultos del ministro de Justicia. Creo que están las 40 horas dando vueltas también, Alicia. ¿Ya por dónde queréis partir? Oye, hay harto que Sí. conversar. Sí, no, para no perder el hilo, lo que tú acabas de decir, hay una lámina, la 31, para ser más exacta, en la ¿Cuál Pulso de las dos? Ciudadano, el Pulso ¿Ya? Ciudadano, que dice, Me voy para tú, allá. es que para mí fue súper importante este número, dice, tú o algún miembro de tu hogar ha sido víctima de algún robo, asalto o intento de robo dentro del hogar o fuera del hogar en los últimos 3 meses, y te dice que el 42% de las personas sí. Eso es mucho, Rocío. O sea, ya no es percepción, ya no es que me lo pasan por la tele, ya es que tengo un familiar directo que ha sido asaltado, ha sido víctima de un delito, entonces ya De los cortémosla con últimos que 3 meses. aquí, sí, pues, sí, pues. O sea, para mí, o sea, sin tener el evolutivo de este número para saber si eso es lo normal aquí en Chile, yo no tenía idea de esta cifra y a mí me llama mucho la atención. Nada más para Oye, decir, veamos un reforzar lo que tú poco estás diciendo. la apertura por segmentos, que esto Ujú, es interesante que te lo entregan desglosados en la Pulso, porque ¿te acuerdas que había uno que decía que esto solamente le preocupaba a los ricos? claro. Bueno, veamos, aquí está por segmento social. En C1, un 23% ha tenido alguien que ha sido asaltado. En el C2, 36,8%. En el C3, 43,7%. Y en el D2, 45,5%. O sea, esto Ah, es al revés de al lo que revés. pensaba dicho ciudadano. Y dentro de esto está más parejo en el tema de edades, entre hombres y mujeres, muy parejo, 42,7, 42,1. La zona es en el sur, ¿ah? Uno pensaría que en el norte, que dice 37,9, y en el sur, nuestro querido sur, 46,4 víctimas de asalto los últimos 3 meses. Bueno, yo digo que de repente se van de vacaciones para allá, un espanto. Dentro de, esto es muy raro, dentro de los que se definen con tendencia política de izquierda, un 49,2 dicen ser, conocer a alguien que ha sido asaltado, 45 de centro, no, 53 de derecha, ya, Mm. 42,5 sin posición política y no sé, 43,5. Eh, Opositor, 52,2, bueno, lo mismo que derecha arriba. Así que Sí, pero complejo, claramente ¿ah? esto ya no es no es una campaña comunicacional, o sea, aquí ya vemos por la distribución, bueno, sí, más cargadito para el estrato de, pero es parejo. O sea, encuentro que aquí ya cortémosla con que esta cosa es una manipulación de los medios, así que empecemos a ponerle el cascabel al gato. Bueno, yo estuve en algunas conversaciones el fin de semana que me dejaron como bien choqueadas porque yo he andado de noche aquí en Santiago, y me he devuelto con calles vacías, lo que conversaba también que
tiene que ver un poco que la gente no se atreve a andar de noche en Santiago. Todos los restaurantes cierran temprano. Y cuando yo me devolví un día a las 3 de la mañana, un amigo a las 4 y no había nadie en la calle, solamente veía algunos vehículos de seguridad ciudadana y otros de carabineros también, que por lo menos a mí me llamó la atención, pero no recuerdo, aunque uno anda más pendiente ahora, yo me acuerdo, veía todos los autos que estaban cerca y con un poquito más de temor de lo que podía pasar. Y, y estaba como te digo, seguridad ciudadana y también en las salidas de las autopistas, que era donde hacían las encerronas, porque cuando tú tienes que salir de una autopista, que también pasó en Osorno, ¿no te acuerdas? Donde, Sí. donde no tienes escapatoria, ahí te agarraban, pues ya ahora estaban en eso. Y ahí las conversaciones con mis amigas de repente era, pucha, yo le dije a mi hijo, o sea, si en algún minuto algo pasa, ustedes se sacan y se tiran al suelo, o sea... Y ella me decía, no, en verdad, como que nosotros no la hemos querido tener. Otra me decía, estoy viendo irme del país porque esta inseguridad, es una chica venezolana, me decía, yo no puedo vivir con esta inseguridad de que en cualquier minuto me vaya a pasar algo. Me contaban que, por ejemplo, fuera de un colegio caro aquí en Santiago, tenían estos bloqueadores de señal y, y se metía mientras uno iba a dejar a los niños a las 8 de la mañana. Eso es lo otro, yo creo que cambió el horario en el cual se producen los asaltos, porque como la gente no está pasando en la noche, pues ya no se atreve a salir de noche, están pasando durante el día, entonces iban a dejar a los niños al colegio, te bloquean la señal del auto y y robaran computadores, celulares, tablets y todo lo que había dentro del auto. Y aparte decían que después empezaron a saltar en un colegio que tienes que pasar por un puente porque si tienes hijos en la básica y los otros en pre-básica tenías que dejarlo en dos lugares distintos. Entonces cruzaban por un puente y empezaron a saltar en el puente con los niños, ¿cachai? Entonces yo decía, yo la percepción que he tenido tratando de mirarlo bien objetivo esta semana es bastante tranquilidad. He ido al centro de Santiago y he visto mucha recuperación de los espacios, un esfuerzo importante por recuperar. O sea, estuve el fin de semana en el barrio Las Tarrias, por ejemplo, donde me acordaba que durante el estallido tú pasabas y de repente estaban comiendo y pasaban hordas de personas y daban vueltas y rompían mobiliario y todo. Bueno, no, eso ya no está. Hay hartas fachadas que están limpias, harta gente, hartos restaurantes, muchos restaurantes en Santiago. En Plaza Italia también, acuérdate que se hizo el concierto el fin de semana, también. eh, Están con una importante intención de hacer recuperación de los espacios. También anduve por la Moneda, detrás de la Moneda un día de semana, a la hora de almuerzo, y se veía más limpio y ordenado, más de lo que yo había visto respecto al año pasado, ¿cachai? Pero cuando converso con las personas, están todas muertas de susto. Y yo digo, bueno, a lo mejor hay un esfuerzo aquí que está empezando a dar fruto y después veo que vienen aquí al Plaza Egaña, no sé cuánto, y ya tienen y con bala y balazo y es como, what, what, Sí, ¿de sí. verdad? No. Como que la señal no es clara, ¿no? pero sí existe la sensación, no sé, todos hemos sido carteriados en Santiago, me han quitado la cartera, te han quitado los documentos, eso no es tema desde siempre. Pero ahora tienes la sensación de que por quitarte el teléfono te pueden poner una bala. Entonces, esa cosa yo creo que ya un poquito son palabras mayores, entonces esa sensación obviamente hace que tú no quieras correr ese riesgo. Y si bien es cierto, quizás no necesariamente porque salgas en la noche te va a pasar algo, tú prefieres no arriesgarte y te quedas en la casa. Mucha gente ya cambió el comportamiento, como bien decías tú, y ya no salen en la noche, no salen solos, no salen a caminar, nada. O sea, tengo con esta misma chica venezolana, me decía, ellos tienen un departamento cerca de escuela militar, me decía, yo ya dos veces he escuchado balas, plomo, él me dice. De repente que estaban tranquilamente una tarde en su departamento. Dice, eso es plomo. No, no, no. Bueno, y sí era. Y después otra vez más, eso es plomo, eso es plomo. Y dice, no, yo no puedo, no puedo con este nivel de inseguridad y estar realmente pensando en irse. Entonces que es súper complejo. Y de ahí uno se pregunta qué está pasando. Y de ahí otra conversación que tuve me decía que el nivel de armas que hay en Chile, que es una fuente adentro de policía, pues el nivel de armas que hay aquí en Chile es mucha. Nivel de granadas, policía, granadas, que están Pero entrando. me Y me imagino decía, que se refiere no a armas legales ni inscritas, me imagino a no, y yo le decía, tráfico, me imagino.
pero ¿y por dónde se va? ¿Por dónde se pasa? Me decía, no, lo que sabemos es que entraron caminando por Colchones. O sea que efectivamente entran por ahí. Y yo le preguntaba a esta persona, oye, pero la gente que yo veo que cada vez se está atrapando a más personas, como que veo que se decomisa no sé qué, ahora que atraparon a un prófugo en los ríos que estaba acusado de hacer incendio en los ríos, que lleva un año prófugo, lo agarraron en Argentina, como que se están atrapando. Entonces me dice, sí, pero es que hay más. Como hay más, se atrapa más también. Entonces me decía, nosotros nos sentimos un real respaldo, sentimos una desconexión tremenda entre la clase política y ¿qué es lo que se está conversando? Que me decía, tú tienes conversaciones dentro de un partido político, se conversa estas cosas, y yo decía, "Ah, ¿en verdad? ¿No? ¿Cachai?" Y me decía, No, ahí cuando nuestro querido editor nos dice, estas son conversaciones del club de golf, decía, putas, tipo, en verdad estamos conversando de, ¿y cómo se están solucionando estas cosas? Que son multifactoriales también, porque yo digo, ya, ok, estamos recuperando el espacio público, está bien, pero ¿cuáles son las penas? Entonces yo le decía, bueno, salió la cuestión de infraestructura pública también la semana pasada, donde los militares van a poder hacer resguardo de fronteras. Entonces me decía, ya, y tú veías un militar, agarra el gallo ¿y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa después, cachai? Porque el que agarraron del tren de Aragua lo habían extraditado 2 veces desde Perú y ahora una de acá y en 2 meses más va a estar de vuelta, porque pasan caminando y se encuentran con un gallo y ¿qué? ¿No se le van a disparar? no, pues, Entonces, claramente no. ah, Claramente no. Lo que pasa es que ya está el despelote de Rocío que dicen atrapa a nadie, pero me recuerda eso cuando uno puede ir a pescar estos estanques de cultivo de salmones, donde metí la mano y puedes sacar 40, pues, porque en el fondo ya hay tanto que, claro, pero la sensación sigue, la inseguridad sigue, y yo siento que los mensajes, como te decía, son muy discordantes. Entonces, ahora de verdad, yo creo que el tema de los indultos va a ser un tremendo, va a ser muy difícil de revertir en la opinión pública que esto se está manejando bien. Y mientras la gente que se dedica al crimen lo sepa, bueno, a río revuelto ya sabemos. Y ahí yo me pregunto, ¿a quién, ya que tenemos nosotras esta plataforma, a quién le podemos ir a preguntar qué se hace? Porque una cosa es que efectivamente no estemos conversando de los temas y esperando que el Estado, que se supone que es el que tiene que garantizar nuestra seguridad, resuelva su tema. Pero no sé, yo decía, ya, ¿y a quién voy y le pregunto, ¿cómo se resuelve esta cuestión? ¿Cómo lo han logrado? Vamos a preguntarle a Mayor Giuliani, por ejemplo, que en Estados Unidos para Nueva York, para los que no saben, nuestra auditoría, en Nueva York logró desarticular las bandas, porque lo otro que se habla, yo le decía, se habla mucho del crimen organizado y que efectivamente hubo un cambio, por ejemplo, en la PDI que ya no se llama solo narcóticos, sino narcóticos y crimen organizado, que se supone que se está mejorando la ley contra el crimen organizado. Sé que no es una sola cosa, pero ¿qué le podemos ir a preguntar a Alicia? ¿Se te ocurre algo? No. Yo creo que es tan complejo, tan complejo, tan complejo, porque también, mira, estamos pensando que aquí las cosas funcionan como debería ser, que la ley está, que los jueces aplican la ley y todo, pero se nos olvida la variable corrupción. Entonces, esa hace que cualquier cosa en la teoría tampoco resulte, y ahí yo creo que ya nos estamos metiendo en un tema que yo creo que a mí por lo menos me queda gigante, Rocío. Lo único que sé es que las personas a las que se les paga para que hagan esta pega, yo no sé si la están haciendo. Eso es lo único que te digo. O sea, no sé si hay leyes que les sirvan a los jueces, no sé si hay jueces que aplican la ley, no sé si hay policías con lo suficiente equipamiento como para poder hacer su trabajo, no sé si hay cárceles disponibles como para encerrar por último, por un rato, a gente que tiene un prontuario increíble, que los sueltan y tú dices, esta es como la quinta detención, el tercer homicidio, y tú dices, ¿cómo esa gente está en la calle? Te la pillas en cualquier lado. O sea, son cosas que ya creo que ya pasaron de gris a gris oscuro. O sea, pero siento que como tantos temas, Rocío, en este país no se toma con la emergencia que debería tomarse y al final solamente nos sorprendemos de las cifras y ahí están las cifras. Y... Ya, pues y esperamos que algo pase. Yo sé que la cuestión es multifactorial, que tenemos que seguir avanzando. Eh, ya, la recuperación de los espacios públicos lo aplaudo, ¿cachai? Pero después ves el tema de educación, donde te das cuenta que se supone que la educación es donde tú haces movilidad social. Tienes los resultados de la PAES, donde efectivamente estaba leyendo una columna de Silvia Izaguirre y decía, se supone que al cambiar el instrumento le iba a ir mejor a los colegios municipales. Y además que el hecho de no tener esta selección iba a permitir que a lo mejor no
a lo mejor los emblemáticos no iban a estar dentro de los primeros, pero el porcentaje de niños que iban a poder tener mejor resultado en este sentido de nivelar hacia arriba, ¿cachai? O sea, como que cuando tú tienes buenos alumnos, te permite que Empujan al te resto, claro. empujan al resto para arriba, pero eso tampoco pasó, Pasó ¿cachai? al Ahora, revés. exacto, le quitaste los patines. Entonces, a ver, si en la educación estamos como el forro, que es donde recuperamos y le ganamos el espacio. O sea, una es ganarle el espacio público a los delincuentes, otra es ganarle el espacio de los jóvenes a los delincuentes, que es donde hay mucho caldo de cultivo, porque, bueno, en general uno se imagina que una persona mayor vaya a hacer ese cambio, ni va a ser tan arrebatado a lo mejor en cómo entra la delincuencia, pero que un joven es mucho más, un niño es mucho más susceptible a que que, que lo lleve por el mal camino, podríamos decir, que tome esta decisión de entrar y si no tiene una buena educación, mucho más susceptible va a ser. Entonces tenemos que preocuparnos del tema de la educación con la urgencia que eso significa, con la crisis. O sea, yo sé que el gobierno hizo una mesa donde citó a distintas personas, pero bueno, vamos, si no tenemos esta ideología detrás de realmente querer hacer las cosas mejor, lamentablemente yo tenía muchas esperanzas iniciales y ahora estoy ahí como bien, bien abajo porque cuando veo que Boric va a Perú y empieza con este tema de venerar la violencia como método de, de De lucha protesta, válida, de claro, lucha claro. válida, donde Mm. uno de los principales problemas de los colegios emblemáticos ha sido que este tipo de lucha se la ha llevado. Tú sí, pero ¿cómo es posible esta cuestión? ¿Cachai? Y se te olvida un factor dentro de lo que, de lo que comentas, el tema de la vivienda, Rocío. Sí, cuando uno también ni siquiera tiene la posibilidad de tener una casa en donde llegar y sentirse tranquilo, y estás hacinado o estás en un campamento, bien poco vas a poder pensar también en el futuro de tu país y en querer ser un aporte. Yo creo que esa gente crece con rabia y tiene ganas de ir a romperlo todo. Sí, sí, son muchas cosas juntas las que hay que arreglar. Pero para todo eso se requieren recursos y los recursos vienen de la inversión. Y ahí es donde yo digo, si ni siquiera nos estamos preocupando y la gente celebra que se votan proyectos grandes porque resulta que no, ¿sabéis qué? Yo encuentro que aquí estamos súper perdidos en la conversación. Yo creo que esta es una conversación de Ñuñoa, de barrio del club de Del golf, como tú balcón. dijiste, del balcón, de la gente que tiene todo resuelto y no se da cuenta del daño que está haciendo la sociedad. Yo creo que esta cosa no tiene por dónde salir si es que no nos ponemos de acuerdo y construimos una gran mayoría de personas que queremos efectivamente hacer crecer este país y empezar a dar soluciones a todas estas cosas que estamos conversando y no seguirlas comentando lunes tras lunes cada vez que sale una cadena. Oye, dos cosas que se me había olvidado comentarte, que tocaste como pincelada, que igual es súper importante. El tema de la corrupción dentro del gobierno propiamente tal. Hoy día se cumplían 20 años de Inverlink, entonces salió un reportaje en la tercera de dónde estaban esos casos y esas personas que muchas su, ya terminaron la condena que tenían. Y no sé si te acuerdas de qué se trataba. Yo que era chica cuando esto pasó igual, ¿ah? El caso Inverlink delante el presidente Lago, que lo que pasó fue que había un tema de bolsa, tenían una corredora de bolsa, metido fondo en la AFP, tenían montones de cosas, y la secretaria del presidente del Banco Central le entregaba información privilegiada Mm. eh, para hacer transacciones. Y el otro problema estaba en que tenían un contacto dentro de Corfo, donde tenían plata de resguardo por distintas cosas y estos gallos se las pasaban para que hicieran inversiones, ¿cachai? Y después de un tiempo se la devolvía cuando tenían que entregarlo. Hasta que un día le dijeron, no, sé que no te la van a mandar, eran como 8.000 millones de pesos, o sea, mucha plata. Y de De eso desinversión. Mm. han logrado recuperar como 55.000. Uno se murió, el otro, como el presidente, y el otro que tenía como este contacto con la secretaria, había traspasado todos los familiares, entonces re poco lo que lograron sacar de ahí, pasó un tiempo en la cárcel también, pero ahí está. Entonces, claro, y de ahí tú decís, Ricardo Lagos, que es una persona como bien venerada, pero después que le fue pésimo para las presidenciales y todo, ahora está súper influyente y peleándola ahí con la presidenta Bachelet para ver cuál va a ser el destino de la centroizquierda finalmente.
Y ya donde digo, sí, efectivamente Ricardo Lago, por lo menos yo le tenía como impresionada, era súper impresionante el tipo cuando fue capaz de decirle que no a Estados Unidos para ir a la guerra, como mucha prestancia, siempre se habla de él como un estadista, pero dentro del gobierno de Ricardo Lago estuvo en Berlín, estuvo el caso de Del Codelco, ¿te Moscate. acuerdas, Alicia? ¿Ah? El Y del Moscate Moscate. también. Pero hubo otro de Codelco que también se robaron un montón de plata. Entonces, no solamente la persona, sino también con quienes te rodea. Y está por el otro lado Bachelet tratando de que vayan todos juntos, donde tienes también otro caso cabal, donde, no sé, está complejo quiénes son las personas que seguimos. eh, está complicada la cosa, encuentro yo. Sabes que nos Estoy queda poquito desesperanzada hoy rato, día. nos queda, nos queda poquito rato, pero quizás no da para un programa completo hablar de esto, pero leí en Twitter una persona que decía, ojo con Parisi, ¿ah? Porque el verdadero Trump de este país no es José Antonio Kast. José Antonio Kast es un conservador. Parisi es el verdadero Trump, un outsider que viene de afuera, con características personales no las mejores, y que toda la gente lo ridiculiza porque dice, ¿cómo él? Oye, estamos copiando a la pata la historia, y esa persona decía, acuérdense, va a ser el próximo presidente de Chile. Oye, tremendo. Eso era lo otro. ¿Te acuerdas que te dije dos cosas ya? Una era el tema de los que ya estaban, que se suponía que nos tenían que mostrar que tienen un tema de corrupción. Y la otra que vi parte de la entrevista de Parisi el fin de semana y me pasó lo mismo que estás diciendo tú. O sea, él hablaba de vivienda y por eso también me acordé de él, porque decía yo que era un país de propietarios, no un país de arrendatarios. Y a ese eslogan lo encuentro extraordinario. Ahora, ¿cómo Claro. lo logras? ¿Cómo Da llegas lo a eso? mismo. Si mira, si un populista, una persona empatiza con tus problemas y tú dices, él va a ser, pero nunca te ofrece una solución. Nunca. Piensa No, tú, ¿ha propuesto algo? y lo otro es que también un tema de victimizarse impresionantemente, ¿ah? Porque él decía, no, es que los medios no han cubierto esto, es que los medios no sé qué otra cosa, y yo decía, no, eso no es verdad. O sea, efectivamente los medios cuando encuentran a otra persona, porque era como, solamente me atacan a mí por el hecho del tema Papito Corazón, pero no atacaron, no me acuerdo cuál fue el ejemplo que dio. Ah, cuando De que Boric se robó el banco de Talca, decía. que ha salido muchas veces, Claro. que Boric, cuando Boric encaraba a la policía, y yo la imagen de Boric con la policía, o sea, cuando le Pero si ese decía, no ¿te es el acuerdas? punto, si el punto no es ese. Mira, si la gente está dispuesta a votar por él con sus características, lo decidirá la gente. Ese no es el tema. El No, tema es que él se erige como una persona que te dice la cantidad de problemas que hay, te dice, yo los interpreto a ustedes, sobre todo a la gente que no tiene partido, que ya vimos que en las encuestas representan más del 50% de las personas que no se identifican con nadie, y te dice, yo sí, yo te voy yo soy tu representante, pero cuando llega el minuto de ejercer, no tienes propuesta, no tienes equipo, no haces acuerdos, y ahí quedó, po. es que, ¿sabes qué es eso? Son dos cosas. Una, que me acuerdo de la serie How to Become a Tyrant, cómo convertirse en un tirano, que te muestra una de socavar las instituciones que hay. Y dentro de, no es una institución per se, pero sí el tema de los medios como contraparte, de desacreditarlos de esa manera, yo sí lo encuentro sumamente peligroso, ¿cachai? Eso por un lado. Eh, y segundo, que efectivamente él hablaba mucho de democracia digital y cómo tú lo resuelves. Pero la democracia digital también tiene un tema, que es que las decisiones y las muchas van por seguir al líder. O sea, si él se mantuviese totalmente callado y no dijera nada y efectivamente la gente resolviese, te creo. Pero mucho de ello está dado por que tú sigues y cómo haces la pregunta en la democracia digital. ¿Cachai? O sea, las preguntas pueden estar totalmente sesgadas en la forma en la cual tú la convocas. Ahora, sí le doy el punto que efectivamente él decía, nosotros fuimos por el apruebo y el rechazo en la pregunta de la democracia digital y votaron 17.000 personas. O sea, sí, hay mucha gente que está detrás de esto y la pregunta es, claro, lo que le dice se le hace sentido, pero ¿qué? ¿Qué Pero es vas a que es decir? muy fácil cuando tú tienes elecciones en blanco y negro y tú tienes que optar blanco o negro. Ya, ok.
ahí no hay nada mucho que hacer. Pero cuando las preguntas o la democracia digital, si quiere hacer cargo de políticas públicas, ¿tú cómo haces la pregunta? O sea, tú tienes que, tú sabes que yo soy ferviente defensora del dato. A mí me gusta levantar el dato, pero el dato bien levantado, el dato no manipulado, porque si yo le digo a la gente, oye, a ver, ¿qué les parece? ¿Seguimos pagando impuestos o no pagamos impuestos? ¿Qué crees tú? ¿Va a salir el 95% de la gente y decir, ya, no paguemos impuestos? Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Nos quedamos sin Estado. Entonces, en el fondo, ojo con las preguntas y de la democracia digital, porque también conlleva una cantidad de responsabilidad de parte del que está preguntando muy grande. Y eso es lo que no tiene un populista. Un populista no es responsable. Un populista la larga y de ahí veremos. Sí, Alicia, se nos acabó el tiempo, pero sin duda me encantaría seguir analizando este tema porque yo también veo mucho riesgo en París, sí, mucho. Vamos a Bueno, los ver qué dejamos pasa. invitados entonces para un próximo Política Podcast. Así es. Chao, chao. Chao.